Xavier. Bueno, Natalia Brandi, brevísima reseña biográfica de los invitados. Natalia Brandi, escritora, coordinadora de talleres de lectura y escritura, actualmente vive en Italia. Publicó las novelas Puno, Murmullos en alguna ciudad y Amor con amor se paga. Francisco Vitar, narrador, poeta y ensayista, tiene más de 20 libros publicados, entre ellos una serie que dio en llamar De ahora en adelante. Taller literario, su última novela, cuenta las desventuras de un escritor olvidado, lleva adelante el sello editorial independiente El Buen Desconocido desde 2021. El tema de hoy, cómo transformar la vida cotidiana en literatura, desde el área de comunicación. Cuando comunicamos esto, propusimos, bueno, que pensar este tema a partir de, bueno, cómo tomamos la creación literaria sabiendo que la realidad, la vida cotidiana es una de las fuentes principales y que muchos autores han convertido aparentemente lo rutinario en un mundo literario. Le pregunto y le doy formalmente la bienvenida y les agradezco a los dos. ¿Hay alguna técnica, Natalia, Francisco, para convertir la realidad en literatura? ¿Hay recursos narrativos, herramientas? ¿Qué nos cuentan? Cualquiera de los Em, dos, ¿eh? Empezá, Sí. Francisco. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas noches ¿cómo para andan? mí. Buenas noches. Ah, claro. ¿Qué hora es allá en Italia? Acá son las 12 de la noche. 12 de la noche. ¿Qué parte de Italia estás? Se llama Macerata. Estoy en la Machera. región central de Italia, sí. Cerca de Roma, sí, por ahí. De la mano de enfrente, sobre el Adriático, a la altura de Roma, pero Ah, mirando a Croacia. qué lindo, qué lindo. Lindo, sí. Hermoso. Bueno, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué piensan del tópico que hoy nos convoca? Yo pensaba esto de que aparentemente es sencillo y no es nada sencillo. eh, mm, Porque lo cotidiano no necesariamente tiene que ver con lo que sucede todos los días, ¿no? Ujú, Eso es lo primero que se me ocurrió pensar. Quiero decir que no sucede siempre de la misma manera. Más bien lo cotidiano es lo habitual, como lo normal, aunque no ocurra a diario ni siempre de la misma manera. Entonces, algo que nosotros pensamos que es cotidiano, no necesariamente es, pero no es siempre duplicado o replicado de la misma manera. Entonces, observando esos actos comunes que se desarrollan día a día, que aparentemente se replican de manera igual, uno puede como encontrar ahí un intersticio, como una grieta donde se está escapando lo no normal, entre comillas, de lo que ocurriría a diario. Parece que ese es como la- la- lo que a mí me divierte de buscar en lo cotidiano dónde está lo posible de ser llevado a la ficción. O sea, yo empiezo como medio por ahí. pero eso es absolutamente subjetivo, o sea, ¿no? O sea, vos tenés determinadas categorías, determinadas representaciones que te hacen pensar que algunos pliegues de la realidad son literarios, algunas voces, una escena, un diálogo, ¿no? Capté bien lo... Exacto, exacto. Vos observas la realidad, la observás porque es lo que en la que vivís, y hay algo que es un pliego, yo le digo intersticio, ¿viste? Es como que surgiera una grietita en la pared y ahí encontrás algo, pero para Ah, eso tenés que estar recontra como colgado en ese en vez de estar haciendo las cosas que uno tiene que hacer, que es la comida, pagar impuestos y demás, uno eso sí está que es lo colgado buscando. cotidiano, eso sí que es lo Claro, cotidiano. claro. Es que si no lo cotidiano sería un embole, entonces bueno, por lo menos Claro, busquemos la grieta para escribir. la grieta. Francisco, ¿vos qué opinión tenés? Sí, estoy, no sé, para mí también había como, era una cosa que al principio también se me mostraba un poco opaca, pero ni bien me empecé a darle vueltas al asunto y sobre todo a bajar algunas notas, me di cuenta de que hay mucho para decir y en parte hay alguna de esas cosas que ya mencionaron recién los dos. Antes que nada, quiero agradecer por la invitación y quiero agradecer a quienes están presentes
bueno, por estar, por atender, qué sé yo, por hacer la onda. A mí me parece que lo cotidiano puede presentarse como un problema, digamos, ¿no? Ujú, Para el escritor. Sobre todo si el escritor, la escritora se reivindica a sí mismo, por ejemplo, realista, ¿no? Me parece que, porque me parece haber como cierta solidaridad entre ambos términos, ¿no? Como cierta relación de conveniencia o de consecuencia entre uno y otro, ¿no? El realismo y lo cotidiano. En ese caso, el escritor, la escritora se reivindicaría a sí mismo realista, ¿no? En caso de que quisiera retratar lo cotidiano, ¿no? Eh, lo que se dice como espejo del mundo, ¿no es cierto? Y eso ya me parece que representa una dificultad y sobre todo es para el escritor meterse como en una camisa de 11 balas, digamos, ¿no? Como una cosa así. Yo empecé pensándolo por acá, ya entre las cosas que dijeron, ya se me o lo puedo conectar con alguna de las notas que tomé, pero lo primero que pensé fue en el primer ensayo de un libro de Deleuze que se llama. Me voy a referir a algunos filósofos y después sí, por también voy supuesto. a ir me echando con con lo que dicen algunos escritores y qué sé yo, y escritoras. Deleuze en el primer ensayo de un libro que se llama Crítica y Clínica dice que es el ensayo es un ensayo muy lindo, muy conocido, del que se llama Literatura y Vida, y que dice que en la primera frase dice que escribir no es darle forma, o darle forma expresiva, digamos, a un hecho vivido, digamos, ¿no? A un hecho ya vivido, lo que significa que eh, la literatura no necesariamente imita o copia la vida, ¿no? Que si el escritor o la escritora se propone hacer ese ejercicio de copiar la vida, necesariamente la materia con la que trabaja eso mismo se va a imponer, que es el lenguaje, que es algo escurridizo, que es algo que siempre dice más o menos de lo que quiere decir. Ahora, si ese escritor o esa escritora dice exactamente lo que quiere decir, es porque se avino a las reglas de cierta escritura realista, ¿no? Y estamos otra vez, si el escritor o la escritora hacen eso mismo, estamos otra vez ante el problema de, bueno, está escribiendo algo que se propuso antes de ponerse a escribir. Eso es un poco lo que dice Deleuze, ¿no? Mientras que la escritura es algo que sobreviene en la medida que uno que escribe, ¿no? Como decía Ujú. Montaigne, la escritura es algo que se hace que crece sobre la marcha, ¿no? Que se fortalece, florece sobre la marcha. Y sobre todo pensando en esa idea que trae Deleuze, además de Nietzsche, que toda identidad que le impida al escritor eh, devenir en alguna cosa distinta a sí mismo es una cosa que opaca al escritor, que lo debilita, digamos, ¿no? Ujú. Respecto de lo que decían hoy, justamente de lo que decía Natalia, lo que decías vos, Gastón, el tema de encontrar el intersticio en lo cotidiano, hay un tema ahí, si nosotros pensamos Ustedes me dicen dónde paro, ¿eh? Porque si No, no, habla yo puedo tranquilo. estar un rato largo, pero respecto de eso que decían, de los intersticios, para mí el problema de lo cotidiano y la literatura es que la literatura se presenta como una excepción a lo cotidiano. Ujú. Incluso cuando se pretende realista. Tendríamos que ver de qué realismos hablamos, ¿no? Pero yo diría que diría que por principio toda historia se presenta como una especie de excepción a lo cotidiano, ¿no? Si nosotros pensamos, y si lo pensamos en términos clásicos, si lo pensamos desde Aristóteles en adelante, la historia empieza donde se quiebra una rutina, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan eso que decía Eve Ward en el librito ese de las lecciones? Que decía que la Ujú. historia empieza en un pero, ¿no? Sí. Tanto la historia como el ensayo, todos empiezan de la historia, quiero decir, el cuento, el género cuento, lo podríamos pensar también respecto de la novela, ¿no? Pero hacen dos cosas distintas después con ese tropiezo.
Em, entonces, fulanito todos los días se subía a un colectivo a la misma hora para ir a trabajar. Un día se duerme, pero un día se duerme y se sube al colectivo y que toma un rato después, un rato más tarde, y ahí está su padre, y quien conduce es su padre a quien no había hace 20 años. Ponele, o directamente, esa mañana Gregor Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto, ¿no? Lo que quiere decir Mm. que los días anteriores se Se despertaba, despertaba bien, normal. se despertaba haciendo no me acuerdo de qué trabaja, un notario, un abogado, no sé qué era, Gregor, ¿no? Bueno, entonces si el cuento empieza en un pero, empieza como una especie de excepción, ¿no es cierto?, a lo que sucede cotidianamente, ¿no? Entonces, el trabajo sobre lo cotidiano ahí se puede presentar como una especie de alteración de la vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido sería Ahora, la consulta mía sería, sí. ¿son sinónimos realidad y cotidianeidad? Digo, ¿no tiene la literatura como objetivo lograr una especie de reconciliación entre la realidad y la ficción? Si se mueve ahí en esa frontera, pregunto, ¿eh? Lo tiro. Lo que pasa es que pensar en términos, ya la palabra realidad es bastante capciosa, Es súper muy capciosa. vasta, es verdad eso, es muy vasta. Porque Porque además, como si vos vas y extendés la pregunta o el concepto de realidad, también incluye la literatura la realidad, como una praxis del ser claro, humano, ¿no? Pero que a la vez uno dice, bueno, pero la literatura entonces es un ejercicio de la realidad y nadie la reconoce como un ejercicio de la realidad, ¿no? Que todo lo contrario, ¿no? Es una herramienta para construir quizás mundos imaginarios, paralelos, fusionar ideas. capaz que se podría también decir que es un ejercicio en vez de la realidad, de la percepción. Mm, Y ahí ya entonces la realidad se empieza a correr un poquito. Lo que yo percibo como realidad, según mi propio marco teórico, mi contexto, lo que me está aconteciendo, va a ser susceptible de ser escrito o voy a tener ganas de escribirlo. Yo creo que eso es una realidad, pero lo estoy percibiendo. Me parece que tiene que ver con la capacidad de percibir y entonces por eso por ahí podemos percibir lo distinto, el pero al que te refería Francisco, que es eso que tan lindo lo enseña Bewart. A veces no hace falta que haya un pero tan grande. ujú. Por ahí es dentro de la normalidad, de lo que todo el mundo ve normal, una persona ve una alteración de la cotidianidad por su propia percepción, no necesariamente haya tenido que cambiar algo de la realidad. Capaz que es la percepción de la persona que está observando esa realidad la que se modifica también. Entonces hay un punto en que la realidad está tan corrida de lugar siempre, y eso es lo lindo, animarse a meterse en ese mundo aparentemente apolíneo que se empieza a transformar en dionisíaco cuando vos colgás tu mirada, ¿no? Y Claro, ahí sí, en sí. que es lo interesante tratar de encontrar palabras a eso que no, que está fuera de los límites de la palabra. Entonces tratás de ponerle palabra a algo que estás observando que se fue de la realidad, por lo tanto no tendría palabra fácil para ser definida. Una cosa Mm. así me ocurre. Y ahí la relevancia del observador o del escritor o del Del que... escritor o del observador que está pensando, que está mirando con su razón, que está percibiendo con su razón y se está olvidando en ese éxtasis de la observación, negativo, positivo, no le estoy dando una connotación, eh, y también está teniéndose con su imaginación. Y ahí cuando razón e imaginación empiezan a armar como una especie de masa madre, se te empieza a fermentar algo adentro de la Mm. cabeza. Los, iba a decir, los semiólogos de Saussure para este lado te dirían, bueno, pero son todos puntos relativos, ¿no? Puntos de vista, subjetividad. ¿Cómo evitar salir de esa construcción, ¿no? Que la realidad también
es algo intangible en ese sentido, ¿no? Claro, claro que sí. Pero ¿por qué tendríamos que salir? No te entendí, ¿por qué tendríamos que salir de ahí? No, lo pienso como materia prima en la realidad, ¿no? Y es tu propia materia prima en realidad. O sea, no habría una entidad por fuera de tu percepción, sería vos misma construyendo tu propia realidad y tu propia materia prima para tus relatos. Y un poco yo creo que sí, un poco yo creo que sí, ahora me dejas pensando. Vos, Sí, Francisco, a ver que sí. Sí, a mí me parece que todo eso que estoy de acuerdo con que bueno, la realidad, eh, bueno, es algo que, si ponele, lo pensamos de la semiología, ¿no? Que bueno, es una especie pasa que la semiología tiene como una manera se propone interpretar signos, entonces tiene una manera de leer. Digamos que la escritura sería algo así como una especie de momento cabal de la lectura, ¿no es cierto? Que allí donde la escritura mejor funciona parece estar actuando la lectura misma. Ujú. O sea, y eso, por eso uno cuando lee con placer no sabe quién está leyendo y quién está escribiendo, ¿no? Y nosotros es hacia ese lugar de la lectura al que vamos, ¿no? En donde no se sabe bien quién está escribiendo y quién está leyendo, ¿cierto? Pero hay algo de eso mismo que es que tiene la escritura de movimiento hacia la interpretación y que puede funcionar como herramienta de conocimiento, ¿no es cierto? La escritura es una forma de conocer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esa forma de conocer no está pensado a través de, qué sé yo, una serie de formas preestablecidas, sino que aparece en la medida que uno está escribiendo, ¿no? Que aparece en el devenir de la propia escritura. Parece que esa es la relación que la escritura tiene con la realidad, como una especie de forma de conocimiento que está en el futuro, que está en la escritura misma. Después la relación que tiene el escritor con la realidad es una relación me parece, inestable y a veces muy reñida, ¿cierto? Mm. Pensaría siempre el lugar del escritor de la escritora, cada vez que hablamos de estas cosas, ¿no? Porque a la vez que me parece que este tipo de encuentros están ordenados bueno, a proporcionar una serie de insumos para que la gente que está escribiendo, qué sé yo, le resuelva problemas. Me parece que también es interesante pensar qué nos hace escritores, ¿no? Eso, 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 Sí. eso abre un mundo, esto que, y por ahí me estoy yendo un poco del tema, ¿no? Esto de qué te constituye como escritor, porque están los estereotipos que Ujú. de alguna manera también nos constituyen y constituyen esta figura del escritor o el ermitaño, el hombre solitario o mujer, el escritor que está solo y crea a partir de su imaginación. O está este otro escritor que tiene vivencias, experiencias, que viaja y entonces escribe a partir de todo ese bagaje cultural que ha cosechado, ¿no? Digo, y a lo mejor en mucho no es ni lo uno ni lo otro, tiene elementos de los dos y es algo más terrenal, es como decía Natalia. Bueno, vas en el colectivo, escuchás un diálogo entre una madre y una hija sobre cómo resolvieron una situación compleja que, no sé, no llegaban a pagar una boleta de luz, inventaron algo, y por ahí está el elemento literario, ¿no? Digo, Sí. la figura del escritor también es como una especie de concepto en disputa, ¿no? Es decir, bueno, no es algo tampoco tan estructurado, tan definido, ¿no? Tan acabado. Sí, y pueden ser escritores digamos, nada, gente que tenía realmente maneras de llevarse con el mundo completamente opuestas, digamos, ¿no? O sea, qué Mm. sé yo, digamos dentro de la tradición argentina, Aira es un escritor completamente distinto a, qué sé yo, Walsh. Y en los dos podemos encontrar expresiones genuinas, modernas, de concebir la literatura, etcétera. Me parece
en lo que decías está presente el texto este de Benjamin que se llama El narrador, ¿no? ¿Se acuerdan de ese Ujú. texto de Benjamin? Me parece que es un texto muy lindo y puede servir para pensar estas cosas, ¿no? Que él decía que hay dos tipos de narradores, que está el narrador, el narrador sedentario, el narrador nómade. El narrador sedentario es el narrador que cuenta su tierra o se queda en su lugar y cuenta desde sus experiencias más municipales, diríamos, y el narrador nómade es el que sale al mundo y al cabo de lo cual cuenta sus viajes, etcétera, ¿no? Son dos modelos de narrador que parecen estar en el origen, porque esto es igual a lo que decía Borges respecto de la narración de que toda la literatura está pensada en forma de viaje y entonces, en realidad decía esto, que en las dos obras homéricas está contenida toda la literatura, porque ahí están las dos formas de viaje, ¿no? Una es la ida y la otra es la vuelta, La ¿no? otra al regreso, sí. Claro, sí. Bueno, me parece que todas estas cosas, y sí, me parece que la figura del escritor se podría pensar. También hay como todas estas maneras de pensarla, ¿no? Por ejemplo, Benjamin propone un modelo, ¿no? Como para hacerlo. Y seguramente el narrador nómade tiene como más herramientas para arreglárselas, ¿no? Con la realidad. Y sin embargo, nosotros podríamos decir lo mismo del escritor sedentario, ¿no? Eh, Después, a mí me parece que estaría bien como pensar. Yo digo, y yendo más a la cuestión práctica, porque ahora sí me gustaría referirme a algunos insumos, digamos. Ujú. Eh, si el escritor, según mi parecer, volviendo sobre lo que decía de Deleuze y qué sé yo, lo que hace no es darle forma a una materia vivida o darle forma expresiva a una materia vivida, sino que hace con la escritura otra cosa que estaba en él de una manera difusa, que se transmuta en escritura, ¿cierto? El escritor, la escritora no sabe a qué episodio de su pasado podría atribuir eso que escribe. Eso es lo misterioso y por lo tanto lo más extraordinario de la escritura, que yo escribo algo distinto de lo que soy yo y que Mm, yo no puedo poner en términos de relación de causa y consecuencia, ¿no? ¿Por qué escribo esto? ¿Porque se separaron mis padres? ¿Porque a mi gato se le quebró la pata? No, es algo que puede ser eso y puede ser otra cosa o no puede ser ninguna de las dos cosas, ¿no? Eh, y lo digo sobre todo porque me parece que esta idea es liberadora respecto de la realidad y liberadora respecto sobre todo de modelos de escritura de hoy, digamos, que pareciera que están dedicados a ser como una especie de documento de lo vivido. Y eso me mm. parece una forma muy empobrecedora de la literatura, ¿cierto? Eh, Eso por un lado, y consecuentemente con esto, me parece que hay un par de miradas hacia lo cotidiano que de todas maneras pueden funcionar como salidas para la escritura, que no es lo mismo que referirse a lo cotidiano, ¿no? Yo me acordaba de dos cosas. Una es me parece que lo cotidiano se presenta de inmediato cuando uno tiene que elegir la lengua con la cual va a contar lo que tiene que contar o lo que quiere contar, ¿no? Si yo extremara esta decisión, tendría que irme, ponele a Dante o a Montaigne y recordar que ambos tomaron la decisión de escribir en lenguas vernáculas cuando se escribió en latín, ¿cierto? Claro, sí, sí. Entonces, claro, la lengua cotidiana es eso que hablamos nosotros, ¿no? Como hablamos nosotros, ¿no? Y la lengua cotidiana ahí representaba como una especie de sacrilegio respecto de cómo se hablaba entonces. Entonces, la cuestión del registro que nosotros a- a decidir, digamos, para contar nuestro relato, está o como más cerca de la lengua culta, como más cerca de la lengua hablada, digamos, ¿no? Entonces, eso ya supone una relación con lo cotidiano, por ejemplo, ¿no? O una toma de posición frente a lo O una cotidiano. toma de posición, una poética, totalmente, una poética. Si yo me muevo más del lado de lo oculto, eh,
incluso ¿cómo se llama? El lenguaje ornamental, caprichosamente ornamental, puede ser pensado como estética, digamos, Mm. ¿no? Y lo mismo del otro lado, de todas maneras, ¿no? Como decir, bueno, yo quiero escribir una lengua en extremo coloquial. Eso también es como eso también es el efecto de una decisión. No hay nada que aparezca en el texto que no esté construido. Ni siquiera la idea de replicar el habla cotidiana o pensar en una especie de registro neutro entre el habla coloquial y el habla culta, digamos. Ni siquiera eso zafa de la idea de que yo propongo ahí una especie de construcción, digamos, ¿no? Yo me acuerdo, una cosa que usaba para los talleres era una serie de indicaciones que daba muy bien, sobre todo para los escritores que venían de periodismo. Me acuerdo de unos cursos que di para los chicos de periodismo, en que usaba un manual de edición que tenía Caparrós para el diario que había hecho con la nata, ¿cómo se llamaba? ¿Te acordás? ¿El Crítica. diario? Ah, Sí, el diario crítica era. Crítica, sí. Sí. Que duró Eh, poco, duró Duró poquito. muy poco, sí, muy poco. Y fue una cosa interesante y Caparrós que era como ahí como el editor, había armado como una especie de manual de estilo Mm. y decía, nada de segundas palabras. Eso es una decisión, ponele, una segunda palabra quiere decir, en lugar de, qué sé yo, de decir, no sé, heladera, digo nevera, ponele. No, mi primera palabra, la primera palabra que a mí se me ocurre cuando miro eso que está en la cocina de acá, yo la veo a través de dos ventanas, la veo en mi heladera. Es heladera. Si yo pongo nevera, hay una palabra en el medio, ¿no es cierto? Entonces ya mi relación está mediada con esa palabra. No es una. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo una relación directa con el lenguaje, ¿no? Sino que mi lenguaje pasa por un filtro que tiene que ver con, bueno, decido poner una palabra que no es la primera palabra. Y ahí ya hay una poética. Entonces yo diría, respecto del propio lenguaje que nosotros usamos para trabajar, ya hay una decisión respecto de lo cotidiano del lenguaje, ¿no? Había pensado en eso y había notado alguna cosita más. Me acordaba una cosa que dice Carver en un ensayo. eh, si hay alguna referencia que se pierda, igual no tengo todas las referencias bibliográficas, pero sí más o menos algo bastante aproximado, digamos, ¿no? Entonces, y charlamos, ¿no? Pero, no, que Carver dice en algún lugar, en un ensayo, dice, eh, estaba escribiendo y suena el teléfono de casa y atiendo y del otro lado había un negro. O sea, hablaba claramente como una persona, ¿no? Afroamericana. Entonces, y preguntaba, hablando como con la entonación que usa un negro, le preguntaba si ahí había un tal Tom, ponele, ¿no? Y él le decía que no, que estaba equivocado, cuelgan, y él vuelve y aparece de pronto un negro en su relato que se llamaba Tom. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí con lo cotidiano? ¿Cierto? A mí me parece que resuelve cuestiones de paso, ¿no? Mm. En el texto. Un amigo una vez me dijo que le habían robado la computadora, le robaron la computadora en el Malva. Un amigo además que es cineasta, tenía todo en la computadora. O en el Malva, no me acuerdo, pero en un museo había sido. Una Mac Terrible. de terrible, ¿no? Llamó al seguro y llamó a un amigo que laboraba en un seguro y le dice, che, me afanaron la computadora. Y el amigo le dice, bueno, llama al seguro y decirle, me robaron la computadora y vi quién lo hizo, qué sé yo. Ponete a alguien en la cabeza, pensá en alguien porque te van a preguntar cómo era el vago, pensá en alguien y describilo físicamente, ¿no? Entonces él pensó en Riquelme y lo describió a Riquelme, ¿viste? Como que Riquelme, un tipo con la misma característica física que Riquelme le había robado la computadora. No Esa lo, es una manera de no lo salir. quería, no lo quería Claro, Román, me parece. no, no lo quiera.
Es un gallina recalcitrante. Y Sí. agarrar por ahí, o sea, si yo tengo que Ahora, escribir, si vos o sea, para seguir el hilo, si vos decís lo cotidiano te resuelve el paso, ¿no? sí, Resuelve. sí, sí, También dificultades, sí, uno piensa que a lo mejor también es lo que te resuelve un dilema que a veces tienen los textos, que es la verosimilitud, el pacto con el lector, ¿no? Que vos decís, sí. cuando el lector se te va porque dice, che, esto que está acá no lo creo, me parece demasiado o Ujú. no me parece real. Lo cotidiano muchas veces te genera, bueno, resultaría como un aliado, digo, como técnica, como herramienta, ¿no? Algo que vos digas, esto básicamente hay una convención universal que si yo pongo esto, todo el mundo va a saber más o menos a qué me estoy refiriendo. Para eso también ayuda lo cotidiano, digo, y lo hago casi, A veces es al revés un poco, te digo. a veces al revés. A mí me parece que sí, porque en taller, por ejemplo, viste que algunas personas cuando escriben les gusta mucho decirte, no, es que esto me pasó, esto te juro que me pasó. Y a mí no me calienta tres carajos si le pasó o no le pasó. Que eso no es Pero, importante si cla- te eh, pasa. claro, claro. Y a veces pasa que lo más creíble es lo que no pasó. Mm, Y lo más real es lo que, no, lo que el autor se lo inventó completamente y lo menos creíble es lo que en verdad pasó. A veces es muy lindo porque cuando uno escribe, las personas que conocen la historia de una están viendo cuándo aparece esa persona, cuándo aparecen ellos, tus amigos en el texto, o qué es lo que te inventaste, qué es lo que no. Y en general sí. los engañás. En general creen que lo que te pasó en verdad no te pasó nada, y cosas que son de verdad, esto te pasó, no, ni en pedo, es reficción, y te pasó. Eso es muy lindo poder jugar con eso. No siempre lo verosímil es lo real. Y eso Claro. es fantástico, es fantástico. Crear ese pacto con el lector es muy divertido, es muy divertido. Así que creo que ahí no sé si sirve tanto la realidad. Me parece que em, la realidad funciona. Mira, me pasó ahora en un cuento que, en el último libro que saqué, qué sé yo, que cuento diferentes historias de mujeres y la editora me hacía como tuvo una interpretación intelectual de lo que yo había escrito, ¿no? Porque entonces el micromachismo y la rehabilitación de no sé qué, y yo la miraba y trataba, digo, yo tengo que decir algo intelectual ante esta evolución tan hermosa que me está haciendo mi editora, pero yo lo quería decir es, yo me senté a observar. O sea, yo observé durante un montón de tiempo algo que ni siquiera pensaba que era susceptible. Es lo que un poco decía Francisco, uno no sabe qué va a escribir sobre eso. Te sentás a escribir porque observaste algo que te llamó la atención, una palabra, una forma de decir, alguna actitud, algún gesto, un color, lo que sea. Te sentás a escribir y después, como decía Francisco, la cabeza de uno empieza a laburar, evidentemente con otras cosas que estaban percibidas o no sé con qué, y después eso parece que fuera tu percepción de la realidad y hay un punto que yo no sé, yo lo observé, lo escribí y dejé un poco que hablara por mí una parte de mí que no controlo, aunque le ponga palabras y aparentemente le esté llevando con como una cincha al caballo. Mm. Hago la última y ya habilito a la gente también que abra el micrófono, levante la manito, así también participa, pregunta, comenta. A propósito de esto que vos decías, Natalia, y también de lo que decía Francisco, pensaba que también cuando uno se pone a escribir, no tiene en claro casi muchísimas de las cosas, todas estas categorías del punto de vista de lo cotidiano, del salto. Digo, generalmente, o la poética a partir de la cual construye la historia, porque generalmente construye, destruye, termina corrigiendo, modifica, arrancás con una tercera, después decís, che, me voy a hacer cargo, escribo en primera, después digo, la verdad que no estoy como para hacerme tanto cargo, hago una segunda media fría, distante. Digo, todas esas mutaciones también implica, es escritura, también es el ejercicio de hacer literatura, ¿no? Para mí ese es el ejercicio de hacer literatura. Para mí de eso, a mí, ¿no? Es mi posición, de eso se trata escribir, de manejar ese material que te sale como una primera
como un primer vómito, como una primera expresión de algo que no sabes muy bien qué, y después con ese material empezás a laburar y a hacer literatura, a ver qué te conviene, si la tercera, si la primera, desde qué punto de vista, qué poética, qué tipo de lenguaje. Eso ahí sí llevas, ahí sí la creatividad está al servicio de la razón, digamos, un poco, ¿no? Para mí es la parte más linda de escribir, que a veces es la que tiene peor prensa, porque está esa cosa que uno se siente escribir y debería salir, Sí, sí, que vienen las musas y te inspiran y sale de corrido el texto. claro, o esta cosa de corregir, ¿viste? La palabra corregir parece implicar a que está algo mal escrito. No, lo tengo que corregir. No, lo tenés que escribir. Tenés que traer a laburar ahora. Ningún Claro. corregir. Dale, agarrá, ponete culo en la silla y empezá a ver para dónde cortás, pegás, subís, bajás, sacás, ponés. Eso es escribir. Así que en un Eh, punto que ya manipulás tanto la realidad después en el texto, que qué sé yo, qué era el origen, de dónde, por qué lo escribí, qué observé, si fulanito le estaba dando el vuelto a Menganito en el súper. No sé, porque ya después en el texto sí, eso sí, tiene se como otra transfigura entidad. mucho, es verdad, tiene su propia identidad. No sé si Francisco vos querés decir algo antes de darle el paso a la gente. No, me encantó. Ese último ida y vuelta me pareció buenísimo. No, lo arruinaría si me agregara algo más. Bueno, no sé si hay algún valiente, alguna valiente para levantar la manito. Abajo hay una reacción, es una carita, siempre digo lo mismo también, no sé dónde está ahora acá mi computadora, es una reacción que es levanta la mano para ir cediendo la palabra. Si no, no sé si hay preguntas acá en el chat que fueron quedando. Ahí está, Felicita siempre. Nuestra amiga Felicita, también parte de la fundación. ¿Cómo anda Felicita? Buenas tardes. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bueno, gracias por el encuentro ante todo. Gracias a Natalia, gracias a Francisco, porque me hicieron recordar muchos cuentos y muchas obras. Entonces se me vino Eve Ugarte a la cabeza, Abelardo Castillo y bueno, y otros tantos escritores, Bernardo Cordon, que de una anécdota cotidiana como era un grano en el culo, hizo un cuento excepcional, pero porque bueno, tamizó palabras que estoy utilizando yo ahora de manera tan extraordinaria que un grano en el culo pasó a ser un cuento. Entonces, les agradezco esa reflexión, digamos, de pensar en lo cotidiano, lo real y ponerlo en cuestión también. Y darnos cuenta de que está sumamente mediado y que está sumamente mediado por el acto fundamental para escribir, que es la corrección. Así que eso se los agradezco a los dos. Y mientras pensábamos en lo cotidiano y en lo real y lo poníamos en cuestión, eh, también se me vino a la cabeza otro título de un libro que se editó hace muy poquito, dirigido por José Luis de Diego, que se titula ¿Qué llamamos literatura? Y me parece sumamente interesante porque no es la literatura es dos puntos, sino que se enfoca en la nominalización de literatura. Entonces, quería jugar un poco con esa pregunta y preguntarle a los dos a qué llaman literatura. No, empezá vos, Francisco, no. Dale. Sí, es una. Hay una definición. Viste que la literatura para mí tiene como dos acepciones, ¿no? La literatura como convención y la literatura como aquella disciplina que sobrevive desbaratándose a sí misma, ¿cierto? Eh, o sea, la literatura que repite una serie de enunciados, digamos, y la literatura que, al contrario, como para seguir con vida, lo que hace es em, poner esos enunciados en tensión, en crisis, ¿no? Y hacer nueva literatura. Em, a mí y por supuesto, bueno, a mí me estimula mucho más la idea de la literatura como aquello que todo el tiempo está tratando de subvertirse a sí misma, digamos, ¿no? Ujú.
¿Y por qué? Porque si no diría por qué, sería solamente como una especie de coquetería. Y me parece que es más interesante pensarlo de esa manera porque hay más posibilidades de que yo pueda escribir, digamos, para decirlo rápidamente, libremente, si yo lo pensara, si lo pienso desde ahí, ¿cierto? Como la literatura como una especie de, la novela como una especie de producto histórico, ¿no? Que en la medida que la historia continúa su curso, hay que eh, atacar, ¿cierto? Erosionar. De todas maneras, eso respecto a la literatura. Y además de los modos, digamos, canónicos de entender a la literatura. Para mí es mucho más operativo el término escritura, de todas maneras, ¿no? Que tiene como muchos de los rasgos que ya mencionábamos hoy más temprano, ¿no? Que es en parte permutable, digamos, y en parte no, ¿no? La escritura es la escritura como aquella herramienta que tiene ese modo de entender la literatura como para poner en práctica el hecho mismo de escribir. Entonces, ahí la escritura se convierte en un hecho, o una expresión mucho más híbrida. No, no son solamente novelas, por ejemplo. Eh, y bueno, y que tiene, en buena medida tiene muchos de estos rasgos que mencionábamos anteriormente, que es algo que se construye en el devenir, que es algo que se transfigura a sí misma constantemente, que es algo que no, que no sabemos a dónde va a ir a parar. A mí esa especie de aventura que se presenta cada vez que yo me pongo a escribir es una aventura que me enciende, digamos, ¿no? Una aventura es un desafío, el desafío que me enciende, decía Inchauspé, ¿no? Que es un tipo de relación con las palabras que ahora yo estoy leyendo la voy a reseñar la biografía la autobiografía de Melero, salió hace poquito en Caja Negra. Melero es un músico extraordinario Mm. argentino. Y él decía que cada vez que se compraba un sintetizador había una infinidad de posibilidades que se abrían delante de él en ese instrumento y que a él lo volvían loco. Yo tengo esa relación con el lenguaje, esa especie de, de estar en presencia de una especie de infinito al que yo tengo que ordenar, digamos, ¿no? Eh, y eso me enciende, eso me gusta eso, qué sé yo. Eh, eso. Natalia, vos Yo, querías. y yo, ¿qué te digo? Que para mí la escritura, pensaba otra vez en Eve, que decía que a ella le fastidiaba un poco que la definieran como escritora, porque dice que también era alguien que hacía asado, que pagaba impuestos, que no, bueno, esa postura me divierte también. Pienso que para mí, por lo menos, la escritura es como eh, es un acto bastante soberbio mío, porque es una convicción de que yo voy a poder poner en palabras algo que me quita que me da como una sensación de vértigo. Y esa ignorancia que creo que voy a poder poner palabras en eso es la Mm, zanahoria que hace que yo siga escribiendo, porque nunca voy a encontrar la palabra para nombrar eso que hace que yo quiera escribir. Me parece que es un poco eso, es medio como mm. una imposibilidad de poner en palabras la escritura, como una trampa, para mí. Gracias, Felicitas, ¿eh? Hay una pregunta en el chat, Daniela Tomaso. Dice, ¿qué recomiendan para arrancar una vez que ya tenemos algunos textos para darles vida? ¿Concursos? ¿Cómo nos animamos? O más bien, ¿cómo nos preparamos si es necesario un editor para esas instancias? Y después dice, bueno, elegir un editor es otro tema. ¿Qué le dicen a Daniela? Espera, ¿cómo dijo Daniela? Volvémelo a decir. ¿En qué instancia está Dice, ella? ¿qué recomiendan para arrancar Ah, una vez que ok. ya tenemos algunos textos? Concursos, dice, ¿cómo nos animamos? Será cómo se animan a participar de concursos.
¿cómo nos preparamos? Si es necesario un editor antes, me imagino, para ver el texto antes de participar en el concurso. Yo creo que lo primero que tenés que tener es una gran capacidad para soportar la frustración de que nunca nadie te lea por un montón de tiempo. Eso es como fundamental. Porque si escribís, Es de fracaso tras fracaso, o sea, es una tortura, pero ¿no? Es un martirio. tenés que amarte muchísimo, porque si cada vez que te dicen que no, a vos se te baja la autoestima y sos un charco de agua derretido que nunca más vas a escribir. Claro, Le tal tenés cual. que meter una onda asombrosa. Es un poco masoquista Hay esta como, profesión, este oficio. no, sí, por eso digo, ¿por qué uno sigue escribiendo? Bueno, viste, Francisco decía porque lo encendía, y yo creo que sí, porque es como así, como una respuesta un poco como abstracta, porque uno no escribe, yo me peleo por ahí con personas que pretendan que yo también banque la olla en la casa, pero eh, eh, pensarlo en términos de productividad es bastante complicada la escritura. Mm, Aunque termine siendo un libro que sale a la luz, un texto que sale a la luz, pero está bueno no pensarlo así a priori. Hay que laburarlo, que te quede lo más parecido a lo que vos querías decir, no apurarse en sacarlo. Eso pienso. Laburarlo. Me parece que los concursos son un buen ejercicio, pero no porque no ganes un concurso sos un mal escritor, ni porque ganes un concurso sos un buen escritor, porque hay mucho de azar en eso. claro. Es un lindo ejercicio para poner un deadline, bueno, voy a laburar este cuento para sacarlo, o este texto, lo que sea, para mandarlo a concurso. En realidad es para ya terminarlo y ponerlo en la carpetita de textos terminados. Hay que mandarlo y olvidarse. Olvidarse que lo Mm, mandaste, hacer tipo, como se dice ahora, fingir demencia, porque si estás pendiente del resultado es bastante, como, no sé. sí. Vos sabés que, y a propósito de lo que decía Daniela, nosotros en la Fundación hacemos muchos concursos y cuando damos a conocer los ganadores, charlamos un poco con ellos. Y el 90% trabaja los textos en talleres, en clínicas o con algún escritor, eh, porque era una de las consultas, ¿no? Digo, por ahí antes de participar, ¿no? Trabajar los textos, como vos bien decís, ¿no? No apurarse, no apurarlo. Por suerte hay tantos talleres y tantos espacios, y en nuestro país un montón, que ahora incluso se ve cuando he sido prejurado de concurso, se ve un recontra buen nivel de texto. Ujú, Realmente se nota que a todos los que nos gusta escribir acudimos a talleres y estamos siempre como acompañados de personas que nos guían en el proceso. Para mí eso es importante. Eso es importante. Sí, sí, sí. Y además darlo a leer, también dar a leer tus textos, no necesariamente a tu amigo, que te va a decir te quedó divino, sino como a un ujú. lector que te lea, que sea a una persona que vos sepas que sea un lector, una persona que Claro, lee con mucha conciencia. Es importante que tus textos sean leídos, como viste, testearlos. Eso sí es importante también, porque como cuando uno escribe está tan solo, te la tenés que creer y vos tenés que pensar que lo que estás escribiendo está bueno. Y después cuando se lo das a otro, tenés que bancarte que te diga, y no, loca, qué sé yo, más o menos. Y ese ego que necesitas para escribir y ese desprendimiento para cuando vas a recibir la devolución es un juego interesante de autoconocimiento también. es verdad. Blanca Barrio Nuevo está con la manito levantada. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá desde Tucumán. Mi consulta es la siguiente. Esto de transformar la vida cotidiana en literatura, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a veces me gusta escribir, digamos así, me inspiro em, en el deporte, en el fútbol puntualmente, porque bueno, tengo un hijo que ve mucho fútbol y bueno, me engancho muchas veces, pero solo he visitado canchas vacías, o sea, nunca he visto un partido, ni siquiera en mi ciudad chiquita, digamos, acá. Eh, y me gusta escribir, entonces empiezo a interiorizarme, a buscar imágenes, a buscar videos. A propósito, digo, como que no lo quiero poner al texto de esa vida cotidiana del fútbol tan cara lavada, digamos, ¿no? Y mi tema es, bueno, ¿a dónde me freno para no llenar de información y realmente narrar? No sé si se entiende. Sí, claro. Me encantó que hayas dicho que vas a canchas vacías. Ahí ya tenés un cuento.
Me pareció fantástico esa expresión que usaste. Francisco, querés vos, que si no yo me pongo verborrágica. Sí, no, está bien, no, me parece bueno, qué sé yo, para eso, nada, para eso sirven los talleres, ¿no? Blanca, es como, ahí en un taller te pueden dar las herramientas como para ver hasta dónde ir con cada eh, sentido que está circulando por ahí, por el texto, digamos, ¿no? Me parece que tiene que ver con lo que se conversaba anteriormente, un taller y con lo que decía Natalia, ¿no? Como en los concursos se produce este fenómeno por el cual todos los textos que se reciben por haber sido anteriormente trabajados y por responder a un modelo textual, son todos textos correctos, digamos. Entonces vos vas a ir con tu idea a un taller literario y ese taller literario te va a saber guiar hacia bueno, ahora, hacia esa manera bueno, de terminar concibiendo un texto, que es la corrección. Después está en cada escritor la posibilidad de aceptar eso que se entiende como corrección, digamos, ¿no? El otro día veía que lo veía a Martín Cohen. A mí Martín Cohen me parece un gran, es un tipo como, bueno, interesante en las cosas que dice. Como escritor no me interesa tanto, pero por ahí tienen como algunas iluminaciones, ¿no? Como está, habla como muy apasionadamente y esa pasión por lo general da vueltas y da vueltas sobre lo mismo y al final la pega con una cosa, ¿no? Y el otro día veía que decía si a cualquiera de estos concursos mandaba una novela como Paradiso de Lezama Lima, que es una novela clave del siglo XX, seguramente no resiste ni el primer prejurado, ¿viste? Como bueno, la tiran a la basura inmediatamente, digamos. De modo que lo que me parece es que sí, es que hay que tender a estas maneras de concebir un texto, ¿no? Y tratar bueno, qué sé yo, de usar las herramientas o de pensar de de pensar el funcionamiento de algunas herramientas en los textos, que son las que te propone el taller literario, y después ver si los usás o no. Yo diría, eh, mejor no usarlos, ¿no? O mejor terminar no usándolos, ¿no? Pensar, qué sé yo, pero si eso se termina convirtiendo en una especie de demora para tu texto, eh, o si no te gusta cómo funciona y demás, quizá mejor no. La recomendación me parece, para un escritor, como decía la compañera y más temprano, ¿qué hago? ¿No? Que es una pregunta que como muy también que nos queman las manos, ¿no? ¿Qué hacer con el texto? ¿Cómo hago para convertirme en un escritor, en una escritora de renombre? ¿Cómo puedo ser la próxima Mariana Enríquez? Eh, Me parece que no, que son ilusiones esas, ¿no? Como y nos están vendiendo una cosa que nunca va a ocurrir. Y además pasa eso en la literatura que se alimentan algunos escritores y se venden por el solo hecho de, bueno, de que esa máquina se haya puesto en funcionamiento, digamos. Y hay alguien acá que pregunta por la autopublicación. Yo, todas estas formas de mal escribir, de escribir mal, apostaría, ¿eh? Diría, ¿por qué no? ¿Por qué no publicarme mi propio librito? ¿Por qué no comprarme una impresora, bajarme un programa de diseño y armar mi propio librito y regalárselo al escritor de mi cuadra, al escritor de mi edificio? Parece que es una época que funciona mucho más de esa manera, ¿no? Por circulaciones muy restringidas y que favorecen el vínculo y favorecen la conversación a esa escala, digamos, ¿no?
porque la otra manera me parece que vamos a morir esperando, ¿no? Y lo otro que me parece que hay que hacer es terminar rápido con lo que se está escribiendo. Ir hasta el final. No importa si está bien o está mal escrito. Terminarlo. Y si se puede escribir más de una cosa a la vez, si se puede escribir 3 novelas a la vez y terminarlas en una semana, terminarlas. Esas cosas me parecen importantes. No importa si están bien o mal escritas. Terminé una novela. Terminé de escribirla. Chupate esa mandarina. Escribí una novela, ¿no? ¿Ante quién tengo que demostrar otra cosa? ¿Ante Alfaguara? No sé, me parece eso, que la escritura nos tendría que, no sé, no nos tendría que poner en lugar de la falta. ¿Qué no hice para ser Mariana Enríquez? ¿Qué me faltó para ser Martín Cohen? Son preguntas muy tristes, Sí. muy tristes. Yo estoy Sí, sí. escribiendo una novela autobiográfica sobre el exilio mío y de mi familia en Costa Rica durante la última dictadura, que se llama El exilio es parte de mí. Pero me doy cuenta que lo que escribo es lo que recuerdo, y el recuerdo hace sus recortes también. O sea, no incluyo solo lo que recuerdo, lo demás no está. Pero igual todos escribimos lo que recordamos. Hay un texto muy lindo, muy breve, un relato de Juan José Saer que se llama Recuerdos. Te lo recomiendo porque es como, es esta ilusión que tenemos como narradores de que todo lo que estamos contando es lo que fue. Y esta hermosa trampa que tiene la memoria, que es el olvido, hace que escribamos los textos como tienen que ser. Así que en buena hora que escribas lo que recordás. Me parece muy interesante. ¿Cuál es el autor? Juan José Saer. Ah, ok. Es un relato muy breve que se llama Recuerdos. Gracias Blanca y Alicia, a las dos por participar. Hay una pregunta en el chat de Luciana Fernández. Dice, volviendo a la definición del narrador, ¿qué define este recurso para ustedes? Para No mí sé- un narrador es el que tiene la capacidad de generar narración en el otro. La narración es lo que nos hace humanos en tanto vivimos colectivamente. Yo te cuento algo, viste que vas al cine o terminas de leer un libro o te cuento una anécdota y al toque el otro replica, claro, a mí me pasó lo mismo porque, o salís del cine y lo tenés que comentar. Entonces me parece que el narrador es el que tiene no sé si la capacidad, el entrenamiento, el oficio, no sé, el narrador es el que provoca en el otro una nueva narración. Para mí es eso lo que te hace narrador. Tal cual. Coincide. No sé si hay otras preguntas. Bueno, acá María Cristina e Iris casi que coinciden porque preguntan, ¿para quién escribo? Iris pregunta, ¿para qué escribo? ¿Por qué quiero publicar? Preguntas casi introspectivas. Es verdad, ¿para quién escribo? ¿Se escribe para uno mismo? ¿Se escribe para otros? Yo siempre digo que el primer lector soy yo. Bueno, re yoica, pero sabéis que a mí me gusta mucho verme, me gusta mucho escribir a mano, que ya no escribo casi a mano, pero me gusta mucho mirarme a mí misma a la mano que va corriendo arriba del papel. Mm, Hay algo ahí como de una fascinación. Creo que la primer lectora soy yo y soy la más, iba a decir una mala palabra, pero la más exigente conmigo claro. misma, cuando escribo. Eh, Martín Cohen escribe, hablando de Cohen, escribe así, la primera versión es caligráfica, así a mano. sí, Sí. yo lo hago solo por una cuestión medio de voyeur, para mirarme escribiendo, una cosa medio, no sé, ridícula. Pero Me gusta lográs eso.
tomás distancia, lográs distanciarte de vos misma, Y Edita. voy a escribir y te digo, qué linda la uña que hoy me pinté con rojo, como una taradez. Pero no, nunca pienso en quién escribo, pero sí pienso, sí me gusta que lo que escribo sea leído. Mm, Como decía Francisco, que lo lean en el consultorio del odontólogo del barrio mientras estás esperando que entrar a hacerte el tratamiento de conducto. No me calienta quién, pero que alguien me lea, no que me publique Alfaguara, pero que alguien, cualquiera me lea, provocar en el otro algo, esto, una narración, después de mi lectura. Me mm. gusta que lo que yo leo no quede en la compu. No sé si hay alguien más. Quería decir algo Eh, Francisco, me parece. Francisco, vos querías No, decir que algo, sí. me encantó lo de verse a uno mismo escribiendo. Nada, iba a decir eso, que me parece es lindo pensar que cada vez que uno transita o atraviesa un momento de goce, un momento muy placentero, es porque está duplicado, es porque no es uno solo, es porque se ve a sí mismo gozándose a sí mismo, ¿no? Está re bueno eso que dijiste. Claro, y esa duplicación está en la escritura, porque escribir, el acto de inscripción, supone, a la vez que se escribe, una lectura. Digamos, casi en ninguna otra manifestación del placer, de ese tipo de placer, ¿cómo se llama? Circunscripto, individual, como puede ser, qué sé yo, fumar, cortarse las uñas, qué sé yo, cualquier cosa, bañarse, cualquier cosa de la que gocen ustedes, quizá ninguno de esos episodios aparezca como más claramente que cuando uno se goza a sí mismo es porque está duplicado, porque cuando uno escribe, lee. Claro. ¿Qué significa eso? Que uno escribe para uno mismo, o que escribe para ese otro que hay en uno, digo. Después, el hecho de que eso pueda circular, y por supuesto, afecta a una. Yo prefiero, a mí me gustaría, ¿cómo se llama? Me gustaría vender 50.000 ejemplares, sobre todo porque hay guita, Sí, sí. ¿no? Puedes vender 50.000 ejemplares y puedes comprarte un departamento. Y eso hace la diferencia en la vida de una persona, ¿no? Y me parece que la acrecienta de alguna manera. Pero está claro que no es lo único que me importa, porque si no, no seguiría escribiendo. O sea, mis libros venden 2.000 ejemplares, qué sé yo. Y con suerte, porque las falopas que escribo ahora no las tengo que regalar. Se las vendo a nadie. Eh, em, pero me parece eso, y la otra cosa que me parece que lo importante es estar en un proyecto. Entretenerse. El escritor es el que está con la cabeza en otra. Perdón, voy a hacer una definición bastante rústica y romantizada de un escritor. El escritor es el que está con la cabeza en otra parte. ¿En dónde está la cabeza del escritor? En eso que está escribiendo. Y lo importante es estar en medio de un proyecto, ¿no? O sea, decir, uy, tengo este libro que es una locura, es solamente interesante o importante para mí, lo voy a seguir escribiendo, ¿no? ¿Qué sé yo? No, eso quería decir nomás. Me encantó lo de escribir y verse. Yo también, de hecho, fui a la de mi viejo y me traje todas las plumas. Ah, mirá qué ¿Viste? Es lindo. hermosa. Que Practiquen tenía esa actividad, es muy lindo. impresionante. Y ahora sigo todas las cuentas de Instagram de plumas y qué sé yo, y me estoy volviendo loco. El otro día me invitaron a leer al Centro Cultural España, allá en Capital, y que queda en Paraná y Santa Fe, ¿viste? Y a la vuelta por Santa Fe hay una casa de una librería que vende plumas y vende las Mont Blanc, qué sé yo. Si pueden, pasen por ahí y si tienen mucha guita, cómprense una Claro, Mont Blanc. la ¿Tres, Mont Blanc tres- debe estar. ¿Cuánto tres está la millones? Mont? ¿Cuántos ¿Tres libros tenés que millones? vender para comprarte una Mont 3 Blanc, Y millones. Francisco? claro, Olvídate, olvídate. tenés que agotar una edición seguro. Un bestseller por una Mont Blanc, más o menos. Y después Cuan- volvés a tu casa y le decís a tu señora, mirá lo que me compré No, un divorcio, por supuesto, ¿no? Ahí está Paula Colombo con la mano levantada.
¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. No, me encantó eso último que escuché del escritor duplicado, y de seguir con lo que el escritor quiere, porque creo que fue Cortázar el que dijo que uno no tiene que escribir pensando en un lector en particular, porque eso hace que uno se autocensure. Quería saber si tenían algo para decir sobre eso. Yo creo en eso, que si uno piensa en un escritor, en un lector, perdón, particular para lo que uno está escribiendo, se puede censurar y no seguir lo que realmente uno quiere hacer, y además se vería más la escritura como una especie de marketing, ¿no? Como si uno tuviera como un objetivo y se perdería un poco de libertad quizás. Coincido, Paula, porque además cuando aparece ese lector, parece como, es como el que está alguien que está vigilando cómo jugás. Y al fin de cuentas, en el momento que estás escribiendo, estás jugando muy seriamente, pero estás jugando al fin. Y cuando uno juega, no quiere que nadie esté vigilándolo a ver si lo que está jugando bien o está jugando mal, si te equivocaste. Entonces, ese lector funciona como una especie de panóptico represor que mejor correrlo y que después lo busque el editor al lector. O los regalamos, como dice Francisco. Me gustan todas las cosas que. No estoy de acuerdo con todo, pero como lo dice Natalia, todo lo que dice me parece alucinante. Em, Porque a mí me parece que la escritura empieza funcionando por identificación, ¿no? O sea, uno está como medio enamorado del rol social que tiene un escritor. Entonces, qué sé yo cuando era chico a mí me gustaba, no sé, Salinger, toda la tradición Mm. americana, ¿no? Que suponían las dos cosas. Eran escritores que habían vivido vidas intensas y que a la vez representaban ese rol en una época en donde los escritores eran superhéroes, ¿cierto? Ahora, porque eso es otra cosa, ahora los escritores es como gente descartable, digamos, ¿no? Como todo es hoy como está como medio en esa onda, Y entonces, no, lo pienso también por bueno, el paradigma actual. Uno dedica tiempo a algo que es improductivo en realidad, no genera plata, ¿no? totalmente, Es totalmente, para goce personal, es muy egoísta. Eh, totalmente, sí, eh, sí. eh, No, de todas maneras me parece que no está mal como cierta exigencia teórica, de escritura, etcétera. A mí me parece que, que el espejo de uno sea, no sé, Aira, no es lo mismo que el espejo de uno sea, no voy a decir, no voy a poner otro nombre porque puede ser ofensivo, pero no es lo mismo que sea ese otro escritor. ¿Qué significa eso? Que bueno, que Aira respecto de la literatura tiene una posición de la literatura argentina en general, la literatura mundial, una posición completamente lateral y subversiva y resistente, ¿no? De modo que, si bien me parece que la cuestión de que haya una especie de super yo de la escritura, de mandato escriturario, atenta, como decía Natalia, contra la escritura misma, no está mal decir, bueno, quiero ser el próximo Aira. Eso te pone en un lugar de trabajo, que tu vocación puede o no estar preparada para hacerlo. En general, si uno dice una cosa así es porque seguramente tiene con qué. No sé, eso me parece como también interesante para pensar. Es así como, porque eso bueno, no importa, eso, porque si no, si sigo enganchando cosas, No, eso me retomo, parece. retomo lo que decís de esto de no tener al lector idealizado o platónico cuando uno escribe. A mí particularmente me ha resultado algo, me censuraba a mí misma, pero sí después buscar a ese lector que puede ser un escritor, no sé, alguien que te guíe, porque sí, porque no es que está todo bien, no siempre, no porque me salió y no sé qué, y la pasé re bien escribiéndolo,
por ahí lo que después resulta no te conmueve solo a vos y uno necesita que eso le conmueva también a un otro. Así que me parece que sí que tiene que haber alguien, tomando lo que decís, que, que, que te ponga estructura por ahí, que te ponga Ujú. estructura o que te vaya bajando lineamientos de herramientas y de artilugios susceptibles de que tu texto quede más cercano a lo que vos querías. Pero me parece Mm. que en el momento de escribir, capaz no. Claro, en una segunda instancia vendría a ser. Sí, sí. Gracias, Paula, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar, decir algo. Yo quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes se juntan o se conocen? ¿Fueron a la casa del otro, de la otra? ¿Cómo es? ¿O Responde. se conectan así en encuentros así virtuales? Todos Y, tenemos encuentros mensuales. No sé si se conocen entre ellos. Acá es un espacio, la charla de debate es el cuarto viernes de cada mes. Algunos, no sé si conocen entre ellos, eso no lo sé. A ver, si alguien quiere contestar, si alguien conoce a alguien. porque, ¿por qué no? ¿No? O sea, Ahora leerse. que Francisco pregunta, sí, yo conozco una de las caritas que está acá, pero por mero fruto de la casualidad. A Claro, Marcela Simondi, por ejemplo, me la he cruzado en eventos. Hola, Marcela. sí. Pero Bueno, conoces a fruto del María, azar, realmente. conoces a María Ilarregui también, Sí, claro, sí, no tengo más remedio, es mi señora madre. es tu madre. Este, pero, pero bueno, es buena la pregunta, Francisco, ¿eh? Sí, con algunas personas me he cruzado porque el azar me dio esa hermosa oportunidad. Es verdad, nos Digo conocemos porque con... no digo porque se junten para leerse, porque capaz que no tienen ganas, pero como están todos acá, ¿por qué no se juntan no sé, van a un bar de striptease, algo así? ¿No da? A tomar algo. Se me ocurrieron un par de bolichitos en el 11, pero me fui muy a los 80, Francisco. No sé si existen. No, lo que Tiene que pasa, volver los 80, tiene que volver los 80. no, pasa lo que comentan algunos, hay gente que es no es de acá, no es que somos todos de Buenos Aires, hay gente, ¿ve? De Balcarce, hay de La Plata, Gualeguaychú, Paraná. Pregunta No yo. hay, no sé si tenemos siempre casos de gente, ¿ves? Bariloche, tenemos gente de México, Chile, Bolivia, Mar del Plata, Córdoba. Es bien federal e internacional, habitualmente los encuentros. Esto es lo que permite la virtualidad, no la presencialidad. Tiene algunas cosas buenas y malas, ¿no? Eh, Surgió en la pandemia, la fundación surge en la pandemia y tiene esa práctica todavía, ese delay temporal. Pero Hay bueno, que hacer una fiesta anual. una fiesta no. Bien. Hicimos una fiesta, bueno, no sé si fiesta, hicimos una presentación hace poco en junio. No sé si, imagino que algunos de los que están acá se acercaron, nos conocimos, pero es verdad que necesitamos así como un mega evento, empanada y vino con música y celebrar la literatura así presencialmente, ¿verdad? Estaría bueno, muy bueno eso. Mira, sí, Ecuador, mirá ahí, Aníbal, Fernando Bonilla, Ecuador, Entre Ríos, Tucumán, bueno, de muchos lados, buenísimo. Vamos a tomar la propuesta de Francisco, ¿eh? Tenemos que ver dónde ponemos, en cuál sería el lugar de encuentro, ¿no? Ese es un desafío. Tu casa, Gastón. Sería No, todo genial. por ahí. Acá en el departamento entramos todo hermoso. Claro. Ahí donde está Natalia, en Italia, seguramente. Vénganse, Vámonos, Natalia, A la sí. Natalia que vénganse, está allá. vénganse, Sí, sí, vénganse. sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, claro. Bueno, Natalia, Francisco, a los dos, muchísimas gracias. La verdad, disfruté muchísimo la charla, aprendí. La verdad, hermoso, hermoso para pensar y repensar también este oficio que nos gusta, que practicamos con mayor o menor mérito o capacidades, que es el de escribir.
La verdad, hermosa charla, hermoso encuentro. Gracias a los dos, ¿eh? Gracias por la convocatoria. Gracias, Gastón.